Desde que entramos a Montenegro, nuestro viaje en autocaravana viene raro. Sus sitios megaturísticos nos decepcionaron. Amanecimos en lugares de terror y hasta nos echaron de sus paisajes más bonitos. Pero no nos vamos a rendir en conocer bien este país. Sabemos que quien busca experiencias auténticas no debería dejarse guiar únicamente por las recomendaciones y opiniones de otros. Vamos entonces a sumar otra capital más europea a conocer, a investigar, a ver qué tal. Así que mientras viajamos hacia nuestra próxima gran aventura, Decime que es esta porque estoy dando todo. Ya no llego más, chicos. vamos a aprovechar que la ruta nos obliga a pasar por esta ciudad que tiene muy mala fama y salir a conocerla. Ignoremos lo que se dice. Según dicen, más aburridas de todo Europa. Que a mí me da curiosidad esa, ¿no? Porque tiene muy mala prensa, pobre. Y averigüemos nosotros mismos si es tan mala y qué encontraremos en Podgorica. Un nuevo día en Montenegro, un día soleado. Amanecimos en este estacionamiento que por la noche se lo veía ahí un poco tenebroso, pero de día es simplemente un estacionamiento. Por nuestra parte vamos a seguir ruta, vamos a atravesar el lago y nos vamos a dirigir hacia la capital del país. Para el auto. Donde Ponete quieras. a bajar donde quieras. Donde quieras, ¿sabes? Como que estos son nuestros lugares. Con el motorhome vivimos en la marginalidad. Pero estamos a una cuadra del centro más... Sí, allá se pone re paquete, Más- como la zona nueva, sí. me parece. Rodando por ahí, saliendo a la cancha, vamos entonces a sumar otra capital más Sí, europea. europea a conocer, a investigar, a ver qué tal. Yo me quedo tranquilísimo de que la camioneta se queda segura, es un lugar espectacular. Más Sí. allá de que parezca medio así como en medio baldío, medio... Hay bastante basura por los alrededores, pero, o sea, es como que... es el estacionamiento de todos los barrios nuevos. Es como el nuevo Puerto Madero de acá de Podgorica. Lo dejamos en Puerto Madero. Es como que la ciudad se está ampliando para este lado. Entonces lo que también vemos por aquel lado, por ejemplo, son obras en construcción, edificios que están así levantándose recién ahora, entonces te da esa sensación de seguridad, pese a que la primera impresión te da como que si te estás dejando en un baldío a la camioneta. Pero te da la inseguridad como si te bajaran un alienígena, te dice quédate ahí. Sí. Pero nosotros vinimos, vas viendo el barrio, vas viendo la onda, curtís como que es lo lindo. Para estar tan tranquilos está bueno porque no estamos tan lejos del centro, tampoco estamos tan cerca. Sí, hay que bueno, Son 2 estamos kilómetros. En una capital de un país, estacionaste un motorhome a 2 kilómetros del centro, podés ir caminando. Creo Me que- parece un negoción. Che, es re domingo, otra cosa. Yo estoy viendo, hoy sacaba la cabeza por la ventana, tenemos en la esquina un supermercado y dije, chao, me compro un pancito, algo. Ah, Muerto. claro. Algo que respetan mucho a rajatabla es que los domingos es día Sí, de descanso. O sea, no hay chance. nos pasó en España, nos pasó andando todo el trayecto después por Francia e Italia. Y bueno, en estos países acá de los Balcanes nos está pasando lo mismo. El domingo se descansa, viejo. Igual
No vamos a hacer la gran cosa, le damos una vueltita pequeña. Vamos a conocer el ambiente de una de las capitales, según dicen, más aburridas de toda Europa. Que a mí me da curiosidad de esa, ¿no? Porque tiene muy mala prensa, pobre Podgorica. Bueno, hasta ahora no es una fiesta. O sea, shoppings cerrados un domingo al mediodía, gente. No lo puedo creer. Se están perdiendo a la papota. Tampoco O sea, es que, o sea, creo que no somos me chupan consumistas, huevos, claro, o sea, pero me nos sorprendió. parece muy raro. O sea, veníamos debatiendo que a lo sumo quizás sería como bueno que hagan como el horario de panadería que hay en Argentina, donde la panadería trabaja de martes a domingo y el lunes cierra. O sea, es como que imagínate que tenés el día libre, querés salir a tomar un café, a comprar algo y el shopping está cerrado. Me pero parece raro, los cafés sí están abiertos. porque es muy cultural acá el café. Sí, O sea, digo que sí, no, tiene que estar ese punto de encuentro, es parte del engranaje social, claro. el cafecito. Bueno, tremenda avenida, ya estamos caminando y solo nos separamos unos 50 metros de la camioneta, o sea, nada. Estamos muy bien ubicados y Sí. por esta arteria, que es un bulevar bastante importante, se ve, Sí. vamos a caminar. Yo pensé 3 lugares. 3 lugares. ¿Vos? Yo te sigo. Ok, bueno, vamos a ver qué encontramos. Vamos llegando a lo que es el primer objetivo, el primer punto que nos habíamos marcado en el mapa, o mejor dicho, que lo había marcado Yara en el mapa, y es la Catedral de Podgorica. Es una catedral monumental, gigante. Es bastante moderna, creo que la arrancaron allá por el año 2000, 93. pero 93 empezaron a construirla. Pero si vinimos hasta acá, no es porque la queríamos ver o queríamos ver el edificio, sino que tiene algo muy particular adentro. Vieron que las iglesias ortodoxas está todo pintado. Sí, tiene mucha iconografía. Todas las paredes están saturadas de unos dibujos que son muy llamativos, muy buenos y generalmente representan lo que son momentos de la vida de Jesús. Pero Pero esta tiene un dato yo particular. me voy a Ya- buscarlo. ah, yo bueno. me voy a buscarlo. Yo me quedo con Ettore, entonces vamos a tener que turnarnos porque, bueno, por obvias razones el perrito no puede entrar. Pero bueno, lo que sucede con este fresco, que en el año que se inauguró la iglesia fue bastante controversial, es que tiene a Tito, el unificador de Yugoslavia, vamos a decir. Tiene también a Engels y a Marx, que están siendo como devorados por un demonio que los lleva directamente al infierno. O sea, es como una declaración muy polémica que surgió ahí, como hubo controversia, ¿no? Cuando se inauguró la iglesia y vieron ese dibujo. Da tanta controversia que el artista permanece anónimo. Y es como que hubo una división en las opiniones, ¿no? Entre quién apoyaba que el artista pudiera expresar sus sentimientos y sus ideologías, y quien decía que la iglesia no debería meterse en política. Me escabullí por un costadito y lo conseguí. ¿Lo encontraste? Sí, sí, están los tres ahí, asándose en las llamas del infierno. Está ahí, o sea.
Están, ¿no? Los Sí, tipos. o sea, me causa gracia. Pero acá ya es un tema más, no es de risa, ¿no? Al menos. A mí me causa gracia y me río. Déjame reírme, pero sí es un tema complicado porque hay una representación política dentro de una iglesia y a la vez la iglesia ve como ese mal que envolvió al país, a la región, Sí, a la zona también. durante tanto tiempo y tantas atrocidades que se cometieron en nombre del en comunismo, nombre de ¿no? eso. Ahí está. Es Así loco. que, bueno, más allá de la pintura, que era como el dato de color que queríamos ver, es muy lindo adentro, me encanta el olor a incienso que hay en estas iglesias, o sea, es algo que no importa si hay misa, si hay casamiento, lo que sea, siempre va a haber un olor espectacular. Y también, bueno, lo que son las paredes, las pinturas, son ahí como muy sobrias, muy representativas, me gusta mucho. Y hablaste de adentro, yo te hablo de afuera, porque es un aspecto muy particular que tiene. Fíjate las paredes, lo grueso, lo brutal que quedan las rocas tan grandes, tan eso, Me gusta que brutalmente son como puestas. rústicas, ¿viste? La Rústico. parte de abajo no ha sido tallada, no está alisada, entonces le da como ese aspecto más así como monumental, Sí, más de como de solidez monumento también. súper viejo, y es una iglesia que no tiene ni 30 años. Y cada Ahí está piedra, el detalle. lo espectacular es que para mí es como que van grabándolas, a medida que pasa el tiempo la van grabando, ¿no? Me da la sensación a Claro. mí. No están todas grabadas, pero en su mayoría cada una tiene escenas o algún tipo importante de la historia de la iglesia, ¿no? Claro, algún santo. Pero queda muy bueno, queda como muy místico, muy de cosa antigua, arqueológica. Como tatuajes en la roca, eso es lo que le da esa sensación que no sé si se puede percibir más allá de lo que filmamos. Pero es muy, muy linda. La Muy verdad linda. Seguimos adelante, seguimos con el recorrido por Podgorica. Estamos en este momento atravesando el río más importante que hay aquí en la capital de Montenegro y es el río Moracha. Yo creo que ya a esta altura tengo que leer, estar diciéndolo bien, pero bueno, Sí. cualquier cosa me corrigen en los comentarios. Y uno de los lugares más vinimos a ver. icónicos es aquel que está allá, que es el Puente del Milenio. Un puente que fue diseñado por un ingeniero montenegrino y justo se terminó de construir en el año 2005. ¿Y qué tiene que ver esto con Montenegro completo y por qué es la postal, vamos a decir, de la capital del país? Es porque en el año 2006 Montenegro es declarado como un estado independiente. Entonces, de alguna manera, es el símbolo de esta nueva era. De esta nueva era, claro. Había que ahí como marcar Marcar un cosas. hito, vamos a decir. Y el puente representa esa etapa nueva de Montenegro independiente. Pese a que están los negocios, así como la vida de Podgorica está como un poco más tranquila por ser domingo, está bueno verla como un aire más tranqui, ¿no? Ver la gente relajada, ¿no? Que están yendo a correr, a trabajar y todo eso. Y me gustan mucho estos espacios verdes que tiene. Justo en esta avenida se da que debe ser como está la ciudad extendiéndose para este lado, están aprovechando mucho mejor el espacio. Y miren qué novedoso este asiento, porque está hecho con un panel solar y claro, o sea, vas cargando y vos acá, no lo encuentro. ¿Dónde tiene? Ok, no le encuentro. Acá. No le encontraba la carga. Acá, sacás así y puedes ir cargando los dispositivos. Es como que estamos en la zona más céntrica. Epa, qué bonito. En la parte así, sí, que el domingo se pone peatonal, tranquilito. Fíjense que no hay mucha gente andando por la calle. Como Súper tranquilo. mega archi. Ya casi estoy por cantar el veredicto. ¿Qué? Pero bueno. Ya está. Bueno, pará. Antes de cantar el veredicto, quiero enseñarles que estamos llegando a lo que es la plaza principal, lo que sería la plaza de armas
la plaza más importante de toda la capital de este país es esta que tenemos acá adelante. Un hermoso obelisco tiene y autitos para niños. No, Algo que hemos notado. yo sé que tengo que ser descriptivo, pero no, Sí, no veo hay mucho veo objeto para mucho. describir. No. Algo que sí hemos notado es que no hay plazas, parques para niños, o Nada. sea, con los juegos y demás. Entonces sí se dan estos espacios abiertos donde los niños se encuentran, porque generalmente alrededor hay bares y los padres están ahí, y como es tranquilo, es seguro, los chicos pueden andar relativamente tranquilos, sueltos. Pero nunca, en la planificación, nunca pensaron en los niños. Nos dijeron, che, hagamos una plaza. Y no te digo acá, estamos en el centro más centro, Que quizás es más nos antiguo. acordamos de mencionarlo. Pero lo veníamos viendo como en el barrio nuevo, en ese donde salimos, que era tipo Puerto Madero. Veías algunos lugares donde hay mucha conglomeración porque son barrios residenciales, o sea, hay mucho piberío. Y estaban jugando como en la vereda donde da el pastito, Sí. que tampoco está mal, pero nosotros bueno, que sí. somos de una infancia, de plazas, de calecitas y de rasparnos las rodillas, la veo como flaco, muy flaco. Claro, le falta ahí más garra. Bueno, Yari, llegamos a Esta es la plaza principal. Antes de dar el veredicto, tengamos en cuenta una cosa. ¿Qué cosita? Esta ciudad, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Sí, fue bombardeada no una, sí, no 10, sí. 70 veces. 70 veces. 70 veces ¿Tiraron fue bomba? bombardeada. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que eran monumentos, cosas antiguas, o sea, la parte histórica, realmente quedó diezmada. Y cuando se empieza a reconstruir ya era comunista. Entonces, nota. ¿qué? El comunista es funcional, no hay ornamentación, no hay esta cosa de decoración. Edificio, te invito a darte vuelta, este edificio es comunista. O sea, mirá lo que es Absolutamente. este edificio. Es O sea, un así. comunismo absoluto. Que cumpla la función, que tenga o sea, que esté construido, que sea sólido y que el pueblo lo pueda usar, ¿no? Eso al menos era como la premisa. Bueno, pero yo voy a dar mi veredicto. Podgorica es la ciudad más aburrida que visité en mi vida. No me importa, no sé si tuviste problemas, Podgorica, en el pasado. Qué sé yo. Es la opinión sincera. Es la opinión sincera. Sí, es tranquilo, la verdad que no amerita más que 1 o 2 días si llegás a andar por acá y querés Domingo. recorrer el papel. Domingo, no hay gente, no pasa, está re tranqui. Pero bueno, o sea, mi experiencia aquí fue bastante monótona. Me encuentro en el centro mismo de Podgorica, la capital de Montenegro. Acá tenemos la plaza principal. Por allá está mi casa, pero como es un lío tremendo estacionar por acá, me tuve que bajar. El asunto es que tengo que resolver y averiguar, después nos vemos, tengo que resolver y averiguar si tengo que registrar mi estadía en el país, bueno, nuestra estadía en el país o no, así como tuvimos que hacer en Kotor. Esto es así. Por estar dentro de Kotor, El municipio. el municipio nos está cobrando 1 euro a cada uno, o sea, 2 euros. Si no viste el video de Kotor, te voy a contar que cuando llegamos a Montenegro nos enteramos que había que pagar una especie de tasa turística. En este caso nos cobraron 1 euro por día por persona. Ahora bien, solamente nos cobraron lo que fueron unos días de estadía en Kotor y el chico de turismo no me supo decir, estaba muy lleno el lugar, si tenía que pagar en todo el país. O sea, registrar toda mi estadía en el país. Entonces ahora tengo que ir a turismo para sacarme esa duda y no tener problemas cuando salgamos y crucemos la frontera. Fue rápido, o sea, tuve que esperar más en la fila que lo que me atendieron adentro. Lo raro, que no me deja tranquila, nunca quedo tranquila, es que claro, la tasa se cobra para la gente que se aloja, que duerme en hoteles o en alojamientos, Airbnb o lo que sea. Cuando le expliqué, mirá, estoy viajando, estuve 3 días en Kotor, ahora estoy acá, me dice, bueno, dirección. Yo no tengo dirección porque vivo en un motorhome, duermo en el motorhome. Ah, entonces no tenés que pagar nada. Digo, ¿pero voy a tener problemas en la frontera? Me dice, no, porque cuando estés en la frontera vas a estar manejando tu motorhome. Espero que sea así, buen señor, porque no quiero pasar estos nervios de frontera teniendo que cruzar.
Así que bueno, en principio, si venís en motorhome a Montenegro, no tenés que pagar la tasa de alojamiento turística, que varía según el lugar. Generalmente suele valer 1 euro por día, por noche, por persona. Ahí viene mi carruaje. Yo estoy volando hacia la locura acá, manejando. ¿Cuántas Estoy vueltas dando diste? vuelta y vuelta. Está complicada la calle acá en Montenegro. Como que cada uno hace lo que se le canta. Bueno. Y estos que están acá tomando en la esquina café, va a ser la quinta vez que paso. Van a decir, este chabón está loco. Este es un raro. Este O no está sé, perdido. Sí, el de Vargas. Ahí está, Sí, mira, te mira, te está mirando, Sí, porque no, che, es la última pasa? vez, capo, es la última vez. Ahí saludó. Me mira con el teléfono y saludó. Ah, pase. Pase, señor. Cruce por donde quiera, señora. Porque no hay paso peatonal acá, señora. Salimos de nuevo a la ruta. ¿Cómo extraño agarrar la ruta? O sea, en estos mini países llenos de gente, extraño poder meterle. Así que este es mi momento de disfrute. Es como el momento de expectativa, que decís hoy. Sí, es lindo. Tengo todo el día de manejo y después resulta ser que nos viene pasando que es muy poco el momento de manejo del día, pero este es el momento de esperanza. Expectativa. Esa. Tenemos plan antes de irnos de Montenegro. Vamos a hacer la última hazaña, aventura. Sí, nos vamos al medio de la naturaleza, vamos a encontrar algún sendero para hacer. Por lo que estuvimos anticipando, se viene muy exigente la cosa. Y ya está fresca la cosa para lo que queremos hacer. Y nos viene un poco apurando eso también, ya hace frío. Pero igual vamos a ir, no nos vamos a quedar con la duda. Estábamos hoy en la mañana, no podemos ir. Y seguíamos mirando el mapa. Sí, no, dice 23 kilómetros, es mucho. Nivel de dificultad muy difícil. Y en un momento le digo, pará, ¿cuándo nos volvimos unos gallinas? Claro, totales? cuando empezamos a dudar de que el sendero dura tanto y no vamos a llegar y va. Bueno, Sí. no, sin excusas, vamos a ir, vamos a mirar el escenario cara a cara y decir, sí, yo voy a caminar por acá. Claro. Entonces el día de hoy tenemos que hacer unos 120 kilómetros Un montón, una guasada. montañosos. Un montenegrino se agarraría la cabeza y diría, ¿dónde vas a dormir en el medio? Tal cual. Pero Porque como es como- llegamos a nuestra casa a cuestas, Sí. no hay drama. Venimos mirando lo que es el paisaje por la ventana y por un lado nos está advirtiendo y por el otro lo estamos disfrutando mucho porque ya hay muchos contrastes, muchos colores, hay amarillos, rojos. Hemos visto algún que otro pico con nieve que daría penitas. Además es como que nos preparamos, decimos, bueno, una ruta un rato y no paramos de abrir la boca todo el tiempo porque esta ruta fue sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. No nos dejó descansar del ni un segundo. Es espectacular. Bien Y hermoso. esto del otoñito entrando sí te da cagazo, Sí, definitivamente. pero escúchame. O sea, creo que no hay mejor momento para pasar estas rutas de pinos, de bosques, de montañas. Ahora, entrando el otoño. Y estamos en una zona de esquí, estamos en una zona de que en un par de nieves va a estar tapado de nieve. Un par de semanas, o sea, en poco. Yo creo que esta es la última jodita que nos podemos pegar. Sí, porque no estamos tan preparados para el frío extremo, o sea, de equipo No. todavía no tenemos. No, ni me imagino acá adentro nieve que te tape así como ves cuando
cuando ves un video de Europa Claro. que te tapa. Siempre nosotros escapamos en Patagonia de los meses de extremo frío. Tenés dónde escapar. Acá no sé cómo vas a hacer. Además se te congelan las cañerías. No Sí, debe es ser... o sea, la vida en motorhome. Con nieve ya sabemos que es un bardo. Sí, no debe estar muy bueno. Es todo un desafío, así que no da. Vamos a escapar, pero bueno, queríamos hacer irnos a un terreno más montañoso y la verdad que sí, vengo muy sorprendida porque no sé por qué imaginé que la ruta iba a ser como más de estas montañas peladas, ¿viste? Como veníamos viendo más rocosas, de arbusto bajito y no, está espectacular, la verdad que me gusta. Es que siempre mucho. que nos metemos por acá a las montañas es tipo de almanaque de los 90 en la panadería que Sí. no la podés creer. Y es más, siempre dicen de que los Alpes dináricos son muy Alpes. O sea, le dicen Alpes porque son los montes dináricos. Pero le dicen medio Alpes por eso, porque son... Quién mirá lo hizo que es el acá canto de enfrente. postal, sí, no, es una Es locura, impresionante. una locura. Por lo pronto nos faltan todavía unos cuantos kilómetros, nos faltan 70 kilómetros. Que a cómo venimos sumando pueden ser, no sé, al menos 2 horas más. Paciencia, está muy fresco afuera. Nos estábamos fijando que el lugar de destino ya está a menos 7, dijiste. Sí, ya está marcando temperaturas de ayer a menos 7, así que eso también nos tiene ahí un poco Nerviosos. como que nos estamos empezando quizás a entrar en razón, ¿no? De lo que vamos a ir a hacer. Yo no tengo zapatillas copadas. Claro. Tengo el resto, sí, estoy equipado, pero no llegué a conseguir zapatillas. Guillo con su vista de lince detectó desde la ruta manejando una canilla de agua. Y tiene agua. Listo, vamos a cargar. Siempre en todos los vehículos nosotros llevamos bien separado lo que son 2 compartimientos de agua. O sea, lo que es agua para lavar y para bañarse, y eso siempre lo podemos cargar en cualquier lado. Estaciones de servicio, en los ríos, da igual. Y otro bidón aparte que siempre lo cargamos con agua potable como para que no se contamine, que esas lo usamos para obviamente tomar y cocinar. No te puede agarrar una casquismalis en la vida de motorhome, ¿no? Es como... Y también venimos de unos estándares muy altos de agua. O sea, estamos en la montaña y miren el arroyo que hay al lado. Es espectacular, bien transparente. Cuando cargamos en una ciudad o lo que sea, ya le sentimos un poquito de gusto a cloro y la rechazamos totalmente. Sí. ¿A cuánto estamos? A 3 kilómetros, ya la rutita se puso súper angosta. Nos estamos metiendo como hasta el final del camino. Es llegar a donde se termina el país y se termina la ruta. Hasta no donde es se ni puede con vehículos. No. Claro, no es como una vía de conexión. Acá es el fin de la trocha, de toda la trocha. Mirá cómo nos recibe el pueblito. Se ve que recibe turismo. Claro, porque Pero hay invernal, bastante casitas. tiene pinta invernal. Casitas, mucha oveja. Y son las 6 de la tarde y ya está. Mirá las ovejitas, mirando al perro. Perro cuidando. ¡Epa, amigas! ¿Qué tal? Qué linda, con la carita manchada. Bueno, esto es un pueblo súper invernal. Mirá la trochita y el pueblo. Esto es como... El río al de lado. película. O sea, es hermoso. Nosotros Yo sé que es buscando muy lindo. agua. Claro, tenemos agua acá al lado. Somos unos paparulos. Había agua donde llegábamos. Sí. Bueno, estamos ya, por suerte ha sido un día, estuvo buenísimo. O sea, tanto que veníamos queriendo ruta, manejar y manejar. Espectacular. Nos pudimos hacer un mate después de un montón Tomamos de tiempo. mate en la ruta. Mate en la ruta. Vamos. Fue como coronar este día rutero con mate. Guarda, están los Recordemos malosos acá. que nos queda Está la pandilla. medio kilo de yerba nada más. Amigo, Entonces estamos como administrando muy bien los mates que se toman y el día de hoy ameritaba uno. y acá tenemos piquete. Sí, el tránsito del pueblo. Bien, buenas señoras. Un gusto. Listo, ya solo damos a la pandilla
Sí. de bicimalosos y a las señoras del pueblo. Pasamos el piquete. Y este pueblo se llama Buzanje. Estamos en el extremo este de Montenegro, a donde están terminando, bueno, no sé si terminando, pero son los Alpes Dináricos, donde alcanzan su mayor altitud. Eso te lo puedo decir ahora. Mirá cómo estudiaste. Sí. Y obviamente, ¿a qué venimos? A la montaña. ¿A dónde vamos a venir? Mirá dónde estamos, querida. Creo que ya somos era re gente de obvio, ¿no? montaña. Que estábamos viniendo a subir una montaña. Y lo que tenemos adelante, en este preciso momento, es lo que vamos a ir a descubrir sus secretos. Sí. Donde vamos a salir a ponernos a prueba. Voy a cambiar necesito cambiar una campera. A darle con la curva al palo. Sí. Bueno. Un glorioso día está comenzando. Sí. Son las 6:30 de la mañana. El termómetro de casa marcaba unos 8 grados. Ha costado Adentro. mucho salir de la cama, pero es necesario salir temprano porque el desafío de hoy es largo. Es la primera vez que vamos a hacer una ruta tan larga por el día. ¿La primera vez? No, sí. Sí, este pueblo es diferente al resto del país. Diferente Está lejos. a todo lo que conozco. O sea, Lo que estamos haciendo es ir a llegar al techo de Montenegro. La misión del día de hoy es escalar el Slakolata. es Slakolata, la montaña más alta que tiene aquí el país. Estos dos ilusos que empezaban a caminar felices jamás imaginaron que este trekking se volvería la aventura más extrema desde que llegaron a Europa. Tenemos que ir por esta sombra. Yo sinceramente no me tengo mucha fe. Entre risas, cansancio y paisajes que nos dejaron sin palabras, esta jornada de 20 kilómetros nos llevó a empujar nuestros límites. Estoy dando todo, o sea, no llego más, chicos. Y redefinir lo que la aventura significa para nosotros. No, ojo, Sí, acá te vas. Ojo que parece precipicio. Así que no te pierdas el próximo video y vení a caminar junto a nosotros por la Cordillera Maldita.